Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Indudablemente, Omar, somos bendecidos, claro que sí. Porque tenemos la libertad de estudiar la Biblia. Si te has unido por la televisión, por audio, por las redes sociales, gracias por acompañarnos. Y recuerda, comparte esta lección con otros. Amén. ¿Saben? Sí, nos alegra a nosotros la compañía de nuestros hermanos y nuestras hermanas que fielmente todas las semanas se unen para estudiar en forma mancomunada con nosotros. Claro que sí. En esta ocasión saludamos a nuestra hermana Etanista García. Ella nos dice que todos la conocen como Tana. Nos escribió desde Fort Lauderdale, en Florida. Nos contó que es originaria del pueblo de Río Grande, Puerto Rico. La hermana Tana nos dice lo siguiente: conocí la voz de la esperanza antes de los 40 años de edad y tomé todos los cursos bíblicos que ofrecieron. Luego mis hijos también los realizaron. Aunque estudio mi lección con el folleto, los veo por televisión en el repaso que presentan. Amo su programa, son parte de mi familia y oramos por ustedes, pidiendo que Dios los cuide, que el Espíritu Santo esté con ustedes hasta la venida de Jesús. ¿Sabes, Omar? Nuestra hermana Tana envió una ofrenda a la voz de la esperanza. Así es. Y nos compartió la hermosa noticia que ella cumplió 102 Nada años más, de hermano, edad. 102 años y escribe con Así esta es. claridad y lucidez. Así es, felicidades, hermana. Alabado sea Dios por darle larga vida, hermana Tana. Oramos para que el Señor le regale salud, Amén. que pueda mantener su fe firme en Cristo y siga cumpliendo años. Imagínate, Nesí, llegar a los 102 años de edad. ¡Wow, Nesí! Yo quiero llegarlos, pero juntito contigo. Ay, mi amor, qué lindo. La verdad que es una maravillosa bendición tener vida y salud. Un gran abrazo para usted, hermana Tana. Bien. Elevemos entonces una oración a nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de abrir nuevamente las Santas Escrituras, estudiar, aprender, poner en práctica los consejos que tú tienes para nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, esta semana estaremos repasando la lección número 9 para el 31 de mayo de 2025 y se titula En los Salmos, segunda parte. Examinaremos el tema del juicio en los Salmos. En particular, cómo Dios resolverá el problema del pecado. Aunque no sea tan específico como el Nuevo Testamento, los Salmos encienden una mecha exploratoria intentando satisfacer la expectativa y el deseo humano para que Dios ponga fin a la injusticia. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Salmo 67, 3 al 4, y dice así: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. La semana pasada, los salmos que estudiamos se centraron en el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin, mientras se prepara para la venida de Jesús. Tratamos los desafíos que enfrentamos relacionados con nuestra vida personal. Analizamos la necesidad de un arrepentimiento profundo y radical, un cambio total de corazón. Y estudiamos algunos salmos que advierten al pueblo de Dios en cuanto al enemigo de Cristo, quien utilizó dura persecución acarreando, problemas insoportables para el pueblo de Dios. Esta semana, hermanos, estudiaremos 4 salmos que dirigirán nuestra atención
a Dios mismo. El primero es el Salmo 46, que presenta a Dios brindándonos refugio, consuelo y ayuda en tiempos de dificultad. El segundo es el Salmo 47, que conmueve nuestros corazones, causándonos regocijo porque Dios, nuestro Rey, reina sobre la tierra. El tercero, el Salmo 75, refuerza estas emociones, transformándolas en agradecimiento, porque Dios responde a nuestro clamor. Dios no es solo aquel a quien repetimos nuestras súplicas. Dios no es simplemente aquel a quien nos quejamos, no. Dios es el juez que traerá justicia y restaurará el orden. Y el cuarto es el Salmo 67, el cumplimiento de la bendición, porque Dios está presente en toda la tierra. Al pensar en los eventos finales, tendemos a centrarnos en las bestias y los poderes del Apocalipsis, los cuales desempeñan un papel importantísimo y relevante. Si no fuera así, Dios no los hubiera incluido en la Biblia para que los estudiáramos. Sin embargo, la profecía también aborda temas primordiales relacionados con el pecado, el sufrimiento, el juicio, la batalla entre el bien y el mal, la naturaleza de la justicia versus la injusticia y la persecución y mucho más, hermanos. Los salmos abordan estos temas con gran profundidad, explorando casi todas las emociones humanas, desde el angustiante abatimiento hasta el gozo desbordante. Es interesante, Omar, que en los Salmos vemos a Israel preparándose para la batalla contra las fuerzas tenebrosas. Así es. Los Salmos lidian con la siguiente pregunta: ¿por qué Dios nos enfrenta al mal de forma más directa, inmediata? Bueno, sin duda todos nos hemos hecho alguna vez esta pregunta, ¿no es cierto? Sí. Los salmos también nos dirigen al santuario en busca de respuestas. Y los salmos repetidamente apelan a la condición de Dios como creador. Amén. Hermanos, ¿acaso no son estos temas los mismos con los que también lidiamos en nuestro contexto actual? Seguro que sí, sí. Claro. Por esta razón analizaremos más salmos para seguir aprendiendo acerca de estas verdades que son tan cruciales. Hermano, hermana, abundan las ideas especulativas y debemos cuidarnos de no caer en intentos populares y equivocados para interpretar la profecía. Estos pueden causar, gran daño a nuestra fe. Es esencial que nuestro verdadero tema sea la gran controversia. Claro. Satanás sabe que al generar conflicto, él puede sembrar ideas engañosas sobre Dios y difamar su carácter. Y sí lo hace. Por eso debemos regresar a los salmos y obtener la confianza que ellos nos ofrecen de que al final la controversia se resolverá, no por fuerza ni por poder, sino por medio del Espíritu de Dios, quien obrará para ponerle fin al pecado y al enemigo de Cristo. Y tienes razón. Amén, amén. Sí. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 25 de mayo titulada Un auxilio muy presente en el tiempo de angustia. En tu tiempo personal de estudio, lee Salmo 46. En medio de la agitación actual, sabemos lo que sucederá en la tierra en los últimos días y a medida que se desarrolla el gran conflicto. Ahora, ¿qué mensaje de esperanza podemos extraer de este salmo? El Salmo 46 afirma un tema que encontramos en el libro de Hebreos. ¿Cuál? La esperanza de algo mejor. O sea, Jesús es mejor
que cualquier sumo sacerdote terrenal. Amén. Su sacrificio es mejor que todos los sacrificios de animales. Amén. Y el santuario celestial es mejor que las prefiguraciones simbólicas que se vieron aquí en la tierra. Claro, claro que sí. Ahora, el Salmo 46 no solo contrasta lo bueno con lo mejor, también contrasta un mundo en rebelión y sus terribles consecuencias con la promesa de las cosas mejores que Dios nos está preparando. Así es. Hermano, hermana, el Salmo 46 nos promete que incluso en medio de la desolación, las pruebas, el sufrimiento, las guerras, debemos atender el consejo divino. Un día todo esto terminará y Dios será exaltado y enaltecido en todo el universo. Sabes, con el entusiasmo, los versículos 8 al 11 describen el poder divino manifestado sobre los movimientos de las naciones y lo sublime de su serena exaltación. En el versículo 9 se presenta un campo de batalla sembrado de armas quebrantadas y vehículos quemados. En ese cuadro la victoria divina es total. Por esa razón, el versículo 10 nos insta a estar quietos, palabra que se deriva del verbo que significa estar tranquilo, entregarse. Ahora, antes de proseguir, en estos tiempos de que el mundo está polarizado y que de los líderes mundiales salen cada barbaridad y cada cosa que no tiene sentido, Dios ordena lo siguiente: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Parafraseando el versículo, lo podríamos leer de esta manera: silencio, ríndanse, abandonen el tumulto y reconozcan que yo soy Dios. Leo del libro El deseado de todas las gentes, página 331. Cuando todas las demás voces quedan acalladas y en la quietud esperamos, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones humanos. Estemos quietos y reconozcamos a Dios. Él siempre ha ayudado y continúa ayudando a sus hijos fieles, pero eso no significa que Él no nos pide a ser proactivos predicando el mensaje final. Sabemos que Él es digno de confianza, aún en situaciones angustiosas. Por ejemplo, Salmo 46, del 1 al 3, escribe que estamos seguros aunque se sacudan los cimientos de la tierra. Las convulsiones de la naturaleza, los terremotos que lanzan montañas al mar, los cataclismos de las olas, ninguno de estos fenómenos, ni tampoco las conmociones del mundo político, deben perturbarnos porque confiamos en Dios, pero sí deben ayudarnos a alistarnos porque el tiempo ya está a las puertas. Él es nuestro refugio seguro. Confía en Él, pero sigue estudiando las profecías del tiempo del fin. Ese refugio que proviene de Dios se extiende hasta el tiempo del fin. Salmo capítulo 46 especifica que Dios proporcionará consuelo a su pueblo en el tiempo de angustia. En esa hora terrible, cuando un fuerte terremoto convulsione la tierra, cuando el sol, la luna y las estrellas se desorbiten, cuando las montañas se sacudan como juncos esparciendo rocas por doquier,
cuando el mar embravecido se agite furiosamente, cuando esas cadenas gigantescas montañosas se hundan y las islas desaparezcan y toda la superficie de la tierra se descomponga, encontraremos en Dios nuestra protección. Este parangón cósmico se refiere a los últimos eventos del gran conflicto. Saben, si inevitablemente vienen a nuestra mente las escenas de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 6:14 dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dice todo monte, toda isla. Así será. Ay, 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 yo que pienso jubilarme en una isla. Y el apóstol Pedro describe en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nuestro mundo actual y sus males característicos no durarán para siempre. Amén. Amén. Y lo que vendrá después supera nuestra capacidad de comprender. Ahora, por mientras debemos perseverar en la fe y aferrarnos a la revelación que tenemos de Dios, especialmente la que fue hecha por Jesús en la cruz del Calvario. Así es. Notemos que el pueblo de Dios, o sea, las víctimas inmediatas de los desastres, se identifican como los oradores. Claro. En el Salmo 46. Ellos reaccionan ante la catástrofe apocalíptica y dicen: no temeremos. Amén. Salmo 46:2. Ante la doble embestida de la naturaleza y de las naciones, el pueblo de Dios responde con doble defensa, hermanos, tanto de la naturaleza como de Dios. Así es, muy bien. Vemos que el río que fluye desde la ciudad de Dios trae alegría. Amén. Y también evoca aguas sanadoras. La verdad que el tiempo no alcanza para describir esa proyección profética. Dios está involucrado en ese magnífico cuadro de victoria. Amén. Él está en medio de la ciudad santa. Claro que sí. Es increíble, ¿no es cierto? Claro, Dios prodiga su acción sobre todo el mundo, hermanos. Su Santo Espíritu en realidad nos alienta a agasajar la confianza en el poder divino para que conservemos siempre tranquilidad y bueno, todo eso, paz también, claro, en medio de la angustia que estamos sobrellevando, las inquietudes y las dificultades. Hay poder en la sangre Amén. De Cristo. Son maravillosas enseñanzas. Prepárate porque Cristo viene. Gloria a Dios. Claro, continuaremos con la parte del lunes, ¿no es cierto? Claro. Titulada Esperanza en medio de la confusión. Gran parte del lenguaje de los salmos es simbólico, pero cuando anticipa el rediseño de nuestro planeta, no es algo meramente figurativo. El Salmo 46 denota que la tierra será afectada por el regreso de Jesús. Así será. El gran clímax de la historia conmoverá la naturaleza, colapsará los reinos mundanales de los miserables sistemas de gobierno humano que han causado tanto sufrimiento. Así es. ¿Sabes, hermano? Llegará el día cuando esos poderes maléficos serán exterminados. Y de verdad no es porque queremos, pero ¿qué daño han hecho a la humanidad? Ahora, todo eso causará una yactura mundial y lógicamente requerirá un cielo nuevo y una tierra nueva, como lo recalca Apocalipsis 21:1. Leamos cómo quedará el globo terráqueo después del cataclismo. Jeremías 4, del 23 al 26 dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré
Y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Esto suena lúgubre. Los elementos naturales, los cielos amortajados con oscuras nubes de duelo, enlutándose a causa de la desolación global. Jeremías describió gráficamente lo que le fue mostrado en visión profética. Narró en lenguaje figurado la situación reinante en Jerusalén durante su asedio. ¿Saben? Sí, no había señal alguna de vida humana. Todo había sido asolado. Cierto. Ahora, aunque la destrucción descrita suena terrible, no habría una aniquilación definitiva. Jeremías predijo que Israel y Judá volverían a su tierra. Así fue. Esa es la interpretación primaria. Claro. Asimismo, aunque en el día final este planeta será reducido a la desolación, florecerá nuevamente, pero después del milenio. Claro que sí. El destino de este mundo, hermanos, es tan seguro como la condición pecaminosa que motivará el castigo. Claro. La profecía bíblica así lo predice. La visión de Daniel capítulo 7 describe un mar tempestuoso del cual surgen las naciones del mundo, vientos de conflicto, contienda y guerra soplan sobre el mar, formado de paganos y gentiles. O sea, la tierra produce un reino mundano tras otro. Todos son incapaces de resolver los problemas que aquejan a la humanidad, lógicamente. Los líderes mundiales en quienes nos atrevemos a confiar resultan ser pecadores y egoístas. Notemos que ninguno de los reinos mostrados a Daniel resultó ser un lugar seguro para el pueblo de Dios. Jesús profetizó que el mundo se hundiría en caos, se sumirá en desorden creciente mientras nos acerquemos a su regreso. Así es. ¿Sabes, hermano? Dice el Salmo 46, versículos 6 al 7. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. No debemos desalentarnos. Nuestra ciudadanía se encuentra en el reino celestial. Filipenses 3:20 así lo afirma. Sobre el caos de este planeta hay un trono inconmovible. Gloria a Dios por eso. Amén y amén. Dios es nuestra única esperanza. Al experimentar dificultades e injusticias, podemos meditar en lo que dice Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esta observación de la injusticia inherente a la vida debe, recordarnos el mecanismo de la gracia divina, aunque no la merecemos. ¿Saben? Sí, a pesar de la venidera destrucción, podemos perseverar con fe, independientemente de la condición de nuestro planeta. Amén. Dios no ha perdido el control, como muchos dicen. Él cumplirá su promesa. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Amén. Gloria a Dios. Recuerdo que cuando vivíamos en Montevideo, Uruguay, el uniforme de escuela, no sé si te acuerdas tú también, ¿verdad? Se llama guardapolvo. Requería ese guardapolvo blanco y una moña azul. Ay. Mi mamá me despertaba bien tempranito, me alistaba y al despedirme, mi papá siempre me decía,
te busco en la tarde. Yo caminaba hasta la esquina, tomaba el bus o colectivo público hasta la escuela. Y finalizando las clases, mi papá estaba allí, como un fiel reloj para buscarme. Pero cierto día, no sé lo que sucedió, pasaron minutos, pasaron horas, se me acercó una maestra que se ofreció a llevarme a casa y yo le dije, no, gracias, pero mi papá prometió buscarme y él nunca falla. Finalmente, Omar, después de horas, yo creo que pasaron como 2 horas más, mi papá llegó, aunque se demoró. Él cumplió su promesa. Me imagino, Nesí, que habrás sentido miedo, Claro. angustia, bueno, Seguro que estando sí. sola, esperando a tu papá. Pero aunque todo parecía sucumbir, él llegó como lo había prometido. Amén. Ahora, hermano, hermana, a corto plazo las cosas no irán bien para este planeta, pero a largo plazo veremos otro final. Amén. Y eso gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria Confía a Dios. en Él. Gloria a Dios. Es cierto, nuestro mundo parece caótico y descontrolado, Y pero sí. Dios es nuestra luz. Elena de White, en su libro Profetas y Reyes, página 40, escribió: compañeros de peregrinación, estamos todavía en las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la Amén. victoria. Hermano, hermana, por la fe recibimos el don de la misericordia divina Así ahora y avanzamos con confianza mientras caminamos en su luz. Amén. Qué hermosa lección, ¿no es cierto? Así es. Pasemos a la parte del martes 27 de mayo titulada Bajo sus pies. El Salmo 47 continúa la esperanza celebrada en el Salmo anterior. Así es. El mismo autor levítico de los hijos de Coré canta la victoria de Dios del templo que está sentado en su trono. Así es. Hay triunfo triunfo completo sobre el enemigo y Claro. Dios es aclamado rey. Ahora, leamos Salmo 47 del 1 al 4 y dice así: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó Selah. Qué hermoso. Bueno, para expresar alabanza a Dios, el salmista utilizó demostraciones públicas. Claro. ¿Como cuáles? Aplaudir y gritar de júbilo. Claro, Dios merece nuestra más manifiesta veneración. El Salmo 47 pertenece a la serie de salmos reales o salmos de entronización. Se caracteriza por una alabanza devota a Dios como Rey. Ahora, cabe destacar, hermanos, que el Salmo 47 se utilizó posteriormente en la liturgia judía de Rosh Hashanah, Año Nuevo, el primer día del primer mes del calendario judío, Tishri. El toque de trompeta mencionado en Salmo 47:5 invita a tocar el shofar, celebrando la esperanza de un día Dios reinará supremo. Notemos que las naciones que alaban a Dios son las mismas que fueron derrotadas en la guerra. Salmos 47:3. El libro de Apocalipsis se refiere al mismo fenómeno cuando habla de la sanación de las naciones en el contexto de la Nueva Jerusalén.
Apocalipsis 22:2. En el antiguo Israel, la palabra naciones identificaba a los enemigos de Israel. Pero en el nuevo entorno, todas las naciones forman parte del pueblo de Dios. Además, el Salmo 47 utiliza el Éxodo como modelo espiritual. Las expresiones herencia y excelencia de Jacob se refieren a la conquista de la tierra prometida. Y el Salmo concluye con la visión escatológica de Israel y de todas las naciones del mundo que reconocen la soberanía de Dios. Esto hace que a largo plazo el futuro sea brillante. Ahora, Salmo 47:3 dice que Dios someterá a las naciones debajo de nuestros pies. Saben, sí, en algunas culturas antiguas, como Roma, poner el pie en un terreno era un ritual que demostraba tomar posesión de ese lugar. Cierto. Y bueno, también Cristóbal Colón, cuando pisó las Américas. Claro que sí. Tener el derecho de adueñarnos de algo es tenerlo bajo nuestros pies. Muy interesante. Suena arrogante, pero no lo es. No. Con la entrada del pecado, hermanos, la humanidad puso este planeta a los pies del enemigo de Dios. Claro. El libro de Job menciona a Satanás presentándose ante el concilio celestial, jactándose de que esta tierra le pertenecía. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el diablo respondió, de recorrer la tierra y de andar por ella. Así Satanás declaró su propiedad. Es impresionante eso, ay, Nesí. Es para temblar. Ahora, llegará el día glorioso cuando este planeta Tierra volverá a estar bajo los pies de Cristo. Amén. Sabes, hay un texto en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo del 3 al 4, que nos abre la visión sobre este tema. Saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande. Esto suena maravilloso. Nosotros estuvimos en el monte de los olivos y solo visualizar que se va a partir en 4 partes. Sin embargo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, nos dice que en la segunda venida de Jesús, Él pisará la tierra. Él no va a pisar la tierra. Perdón. ¿Por qué? Porque todavía no está purificada. Más bien dice que seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Solo después del milenio, Él pisará la tierra. Estos pasajes bíblicos nos enseñan 2 aspectos diferentes, la segunda y la tercera venida de Jesús. Pero los 2 pasajes están relacionados porque afirman la soberanía final de Cristo en realidad sobre este mundo pecaminoso. Notemos lo que dijo Elena G. de White en Conflicto de los Siglos, páginas 720 y 721. Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y Jehová será rey sobre toda la tierra. La nueva Jerusalén, que desciende del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Añoramos el día glorioso cuando esta tierra que ha estado bajo los pies de Satanás y el pecado sea devuelta al verdadero dueño y creador de todas las cosas, Cristo Jesús. ¿Sabes, Nesí? Elena G. de White, en su libro El discurso maestro de Jesucristo, página 93 al 94, explica lo siguiente. Al orar,
sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, se pide que el reino del mal en este mundo termine, que el pecado sea destruido para siempre y que se establezca el reino de la justicia. Entonces, así como en el cielo, se cumplirá en la tierra todo su bondadoso beneplácito. Qué hermosa cita, ¿no es cierto? Sí. Hermano, hermana, aferra tu fe en esa magna esperanza. Aunque parezca que el enemigo tiene control de este planeta, todas las cosas están sujetas bajo los pies de Dios. Así lo afirma Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Dios tiene la tierra bajo sus pies. Esto representa la autoridad y el dominio que Él ejerce y ejercerá sobre todo el universo en el día del juicio final, cuando juzgará a la humanidad y establecerá su reino eterno de justicia y de paz. ¿No es cierto? La verdad, increíble la manera que lo enfoca el estudio de la lección. Es tremendo. Seguiremos con la parte del miércoles 28 de mayo titulada Vino y Sangre. El Salmo 75 presenta a Dios con un cáliz de vino en su mano, presto a dar de beber a la humanidad. Así es. El vino que está hablando está mezclado con especias para que sea más fuerte y que sea más embriagador. Leamos Salmo 75 del 7 al 10 y mira lo que dice. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantará todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Este cuadro impresionante del juicio de Dios inspira temor al pecado, ¿no es cierto? Ya sea que el salmista hablara en nombre de Dios o en nombre del pueblo, lo hizo confiado en que Dios sí derrotará a los impíos. El pronombre tácito yo se refiere a Dios. El hebreo abunda en cambios pronominales intempestivos. Ahora, se cree que se cantó este Salmo 75 tras la milagrosa destrucción del ejército de Sennacherib, que es narrado en Segunda de Crónicas, capítulo 32, y Segunda de Reyes, capítulo 19. Así es. Esa historia, hermanos, es interesante porque parece anticipar la destrucción final de los impíos en Apocalipsis 20. El pueblo de Dios y su rey están dentro de la ciudad. Los ejércitos del mal la rodearán, pero luego serán destruidos por Dios. En el juicio, Dios corregirá la apropiación indebida del poder maligno sobre nuestro mundo caído. Por designio de Satanás, el ser humano no vive para los demás ni para la gloria de Dios, sino para sí mismo. Vive con las consecuencias de elegir creer que no hay significado ni una norma moral en el universo. El filósofo ateo Friedrich Nietzsche erróneamente dijo que para que exista un significado debemos inventarlo nosotros mismos, fingiendo que el universo existe para nuestro beneficio. Afirmó que cada individuo debe comportarse como si fuera un dios. Ahora, ¿qué beneficio le trajo esta filosofía al mismo Nietzsche? No demasiado. Enloqueció, desplomándose en una calle de Italia. Pasó los siguientes 11 años de su vida en un estado semicatatónico
antes de morir en 1900. Distintamente como hijos de Dios, nuestra vida sí tiene significado. Por muy graves que sean nuestros problemas, hermanos, vivimos con esperanza. Sí, es fácil desesperarnos cuando vemos cómo los pilares de la civilización se erosionan por mentes y corazones impíos y por aquellos cuya visión de Dios no se encuentra en la Biblia. La verdad que vivimos en una época en la que los valores morales, incluso cosas tan básicas como el género humano masculino y femenino, son atacados en algunas partes del mundo. Bueno, casi todas las partes del mundo. Debemos notar que para la procreación se necesita un esperma y un óvulo. O sea que hay que siempre volver a la creación de Dios, o a la mujer o al hombre, pero queremos hacer mejor las cosas que Dios. Ciertos tipos de inmoralidad, cosas de las que muchos nos daría vergüenza hablar, incluso en privado, ahora son elogiados y aplaudidos públicamente. Así de mal se están poniendo las cosas. Triste, pero cierto, hermanos. De acuerdo al comentario de la lección para maestros, el Salmo 75 es memorable por tres imágenes impresionantes que representan los tres juicios divinos. Primero está el temblor de la tierra que pierde todos sus cimientos. Es como si el Salmo describiera nuestro mundo actual, caótico, desordenado, un mundo que ha perdido toda estabilidad de referencia moral. Dios, como juez, recuerda a su pueblo que Él restaurará la estabilidad de los pilares. Salmo 75:3. Fíjate, en el país de Norteamérica tenemos un partido que quiere meternos hasta por las orejas y las narices toda la nueva definición de lo que es hogar y de lo que es género. Luego tenemos un partido republicano que quiere implementar dictadura. La segunda imagen, estimados, representada en Salmo 75, es la copa llena del vino fermentado y misturado con especias, la cual Dios derrama sobre los impíos. Salmo 75:8 afirma que esos impíos deben beber del vino hasta saciarse. De manera similar, el libro de Apocalipsis a menudo se refiere a la copa de la ira de Dios en el libro de, Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, y también Apocalipsis 18:6. La tercera imagen del Salmo 75 es la destrucción del poderío de los pecadores, representado como cuernos en Daniel 7:8. En cada etapa, el juicio divino trae justicia a la humanidad distorsionada. O sea, Omar, definitivamente Dios derriba al malvado jactancioso, como dice el Salmo. Él habla, que ese malvado que habla con cerviz erguida, pero Dios exalta al justo, así dice Salmo 75, versículos 5 y versículo 10. Entonces, definitivamente, el juez divino restaura el orden trastornado por los poderes del mal. Y esa misma esperanza se promete en Eclesiastés. O sea, tras haber deplorado la alteración del orden en la tierra, Salomón escribió en Eclesiastés 3:17, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Resonando con ese sentir, el ángel de Apocalipsis 14 habló del mismo doble juicio. Por un lado, el ángel prometió que quienes adoren a la bestia, que representa a la iglesia apóstata, beberán del vino de la ira de Dios. Por otro lado, quienes adoren al Señor de la creación son descritos como los santos que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Y tienen la fe de Jesús, los cuales descansarán de sus trabajos. ¿Sí? Claro que sí, hermano, hermana. Ciertamente habrá devastación global. Pero la lección concluye esta sección preguntando:
¿por qué es importante recordar que será necesaria la destrucción total de este mundo actual y su restauración? Si estás en las redes sociales, escribe allí tu respuesta. Recuerda, Satanás ha denigrado la ley de Dios, su carácter. El nombre de Dios debe ser vindicado frente a todo el universo para demostrar que su justicia es perfecta y eterna. Bien, vayamos entonces. Fascinante el tema. Claro que sí, al estudio del jueves 29 de mayo titulado Para que se conozca tu salvación. El hombre invisible es un libro de suspenso escrito por Herbert Wells en 1897. Describe a un ambicioso científico que logra hacer que objetos y seres vivos se vuelvan invisibles. Ay, como me gustaría yo ser eso para poder entrar en las juntas que no estoy. Ay, 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 eso es ciencia ficción. Pero en el 2019 en Nessie, 2 ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos de América, crearon un revestimiento negro que hace casi invisibles los objetos. Ay, yo quiero a ver a dónde lo puedo conseguir. Tremendo. Utilizaron nanotubos que son más oscuros que cualquier otro material negro, porque pueden absorber el 99.99 de la luz visible. El porcentaje que claro, tiene, ¿no? Increíble. Que yo pueda ir a ciertos lugares para que nadie me vea. Y puedo salir ahí, mandado. ¿Quieres ser el hombre invisible? Claro. Bueno, los seres humanos imaginamos a un Dios invisible, ¿no es cierto? Claro, no podemos estar en su presencia y vivir. Sin embargo, Salmo 67, léelo cuando puedas. Comienza rogando a Dios para que se haga visible, que haga resplandecer su rostro Tremendo. sobre nosotros. La pregunta es, ¿será esto posible, hermanos? ¿Que podamos ver a Dios y vivir? Bueno, quizá no ahora, pero mediante su plan salvífico, Dios proveyó un camino para que nosotros, pecadores, seamos readmitidos en su presencia, sin ser destruidos por su gloria. Incluso mientras vivimos en esta tierra, Claro que sí. La cruz de Cristo hace posible que el rostro de Dios brille sobre nosotros. Muy bien, muy buen punto. El problema es que a veces somos como la pintura negra. Absorbemos la luz y no la reflejamos. Muy cierto. Entendamos esto. El Salmo 67 ruega la autobendición pidiendo que Dios resplandezca su rostro sobre nosotros. Pero la oración se extiende a todas las naciones. Dios desea que reflejemos su luz. Esa fue la tarea encomendada a Israel. El templo debía ser para todas las naciones. Dice Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, y será llamada casa de oración para todos los pueblos. Tristemente, hermanos, el pueblo de Dios fracasó en esa tarea. La historia del antiguo Israel tiene capítulos muy oscuros, pero no los critiquemos, porque la historia de la iglesia cristiana en los últimos 2 milenios se ha comportado vergonzosamente y muchos de nosotros somos culpables. Es como si pintáramos nuestros corazones con esa sustancia negra, ultra oscura, y nos contentáramos con solo absorber y absorber la luz de Dios, pero no la reflejamos. La lección menciona que a veces consideramos que el pueblo remanente de los últimos días debe estar cómodo en una sala de embarque exclusiva para pasajeros de primera clase espirituales. Nos conformamos y el resto del mundo permanece en la ruidosa e incómoda sala de embarque común, sin tener oportunidad de prepararse para el viaje. Pero notemos,
La iglesia remanente de Apocalipsis 14 no se contenta con permanecer en Sión con Cristo. Como integrantes de esa iglesia remanente, debemos cubrir la faz de la tierra, instando al mundo a unirse a nosotros en el monte santo de Dios. El Salmo 67 contempla un cumplimiento escatológico cuando no solo Israel, o sea, no solo nosotros nos beneficiaremos de la bendición divina, sino que todas las naciones lo harán. Ahora, Omar, claramente esto se cumplirá solo en la Nueva Jerusalén. Bueno, sí. ¿No es cierto? Pero por mientras, hermanos, compartamos la luz de Cristo al mundo. Favor. No estamos solos, no. La obra es dirigida desde el santuario celestial. Nuestro trabajo está indisolublemente fusionado con Cristo. Él es quien nos guía y nos fortalece. Hermano, hermana, el Espíritu Santo actúa en los corazones de nuestros prójimos. Amén. Y Dios nos pide que estemos allí Claro. cuando llegue el momento de la decisión, que los invitemos a unirse al pueblo de Dios. Y no necesitamos inventar nuevos métodos, porque nosotros nunca hemos estado a cargo de la obra. No. Dios está a cargo. Amén. Y Él nos utiliza para hacer su voluntad, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Omar, hemos extraído hermosísimas enseñanzas de diferentes salmos. Sinteticemos lo que aprendimos. Número 1, Dios nos da protección, refugio y fortaleza en tiempo de angustia. Número 2, la profecía asegura que este mundo será destruido, pero tenemos la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Número 3, añoramos el día cuando esta tierra que ha estado bajo los pies de Satanás sea devuelta al verdadero dueño y creador, Cristo Jesús. Número 4, Satanás ha denigrado el carácter divino, pero Dios será vindicado frente al universo. Su justicia es perfecta y eterna, hermanos. Y número 5, no debemos solo absorber la luz de Dios, debemos también reflejarla al mundo. Qué maravilloso es poder estudiar juntos, ¿no es cierto? Claro que sí. Hermano, hermana, apreciamos que escudriñes la Biblia con nosotros. Amén. La semana que viene continuaremos estudiando. La próxima lección se titula ¿Sobre quiénes ha llegado el fin? Analizaremos fundamentos de las profecías bíblicas que nos prepararán para el día final. Así es. Acompáñanos, estudiemos juntos. Además, te invitamos a sintonizar el programa radial de La Voz de la Esperanza. Claro. Invita a otros. Es transmitido alrededor del mundo por cientos de emisoras radiales, a través de las redes sociales y por el canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Así es, y no olvides, este viernes el pastor Grieve presentará un tema importantísimo. Se titula El camino de la mentira. Bueno, ahí vamos a ver los engaños del tiempo del fin y por qué no podemos ser copartícipes de una mentira. Va a estar interesantísimo. ¿Sabes, hermano, hermana? Cumplir la misión de Dios es el principal lema de La Voz de la Esperanza. Cada programa radial o televisivo, cada repaso de la lección, cada estudio bíblico, cada esfuerzo evangelístico tiene el fin de traer almas a Cristo. Así es. Gracias por tus oraciones. Y también gracias por tu apoyo financiero a La Voz de la Esperanza. Si deseas más información, puedes visitar nuestra página lavoz.org. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti